Bueno, pues ahora sí vamos a seguir con el tema del día de hoy. Estamos en una serie sobre los engaños, hemos venido hablando ya varias semanas y hoy vamos a hablar del engaño de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas en general. Entonces, ahí lo tenemos, el engaño de las falsas doctrinas. Dice Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos. Di conmigo, falsos cristos. Qué raro eso, ¿verdad? Falsos profetas. Dilo conmigo, falsos profetas. Y harán señales y prodigios. Harán cosas. Mira, no serán simplemente charlatanes. Harán cosas para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, a los cristianos, a los creyentes. Bueno, es una advertencia seria que el Señor Jesús está haciendo a sus discípulos, a los escogidos. Oye, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, van a hacer cosas llamativas, cosas incluso milagrosas en el sentido de que son inexplicables por la razón humana, señales y prodigios para engañar a la gente y aún, si fuere posible, a los hijos de Dios. Y yo creo que hay una posibilidad de que seamos engañados si no hacemos lo que tenemos que hacer, que lo vamos a ver al final del tema. En 2 de Corintios, también Pablo, plantador de iglesias, discipulador por excelencia, advierte a la iglesia de Corinto y recuerda que las cartas que escribía Pablo normalmente se leían en más de una iglesia porque esas cartas comenzaron a circular, la de los tesalonicenses a Corinto, la de Corinto a Atenas, la de Atenas, y no todas han llegado a nuestras manos, pero las que han llegado, con toda seguridad, muchas se fueron rotando por las iglesias. Dice 2 de Corintios 11, versos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Tú te imaginas eso? O sea, Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que hay gente hoy en día, espero que no entre nosotros, pero hay gente en nuestra sociedad que creyendo que está haciendo algo para Dios, lo que está haciendo es postrarse espiritualmente ante Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo es un experto, Satanás es un experto en camuflarse, en disfrazarse como si fuera alguien que pertenece al reino de la luz, como si fuera alguien que pertenece al reino de Dios. Y Pablo, conocedor de esta realidad espiritual como ninguno, él dice, ojo, si Satanás mismo se disfraza como si fuera un agente de Dios, ¿cómo no entre nosotros? No será extraño si también sus ministros, o sea que hay personas que son ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Satanás va a acabar en el lago de fuego y azufre, destruido para siempre, y así acabarán todos los que colaboran con él de alguna manera. Entonces, este es un gran problema y es una gran amenaza para la iglesia del Señor. Para nosotros también, evidentemente, como parte de la iglesia del Señor. Porque este tipo de engaños de obreros, de apóstoles, de falsas doctrinas, falsas profecías, destruyen la iglesia desde dentro, no desde fuera. O sea, es una amenaza muy real, es un caballo de Troya que puede entrar a una iglesia y empezar a desbaratarla desde dentro. Normalmente es algo lento, es algo progresivo, es algo sutil, es un pequeño cambio, es una
no son cosas normalmente muy evidentes. Cuando se hacen muy evidentes es porque ya el mal ha avanzado mucho y esa levadura acabó afectándolo todo, ¿no? Ahora, si yo quiero ir desde aquí a 10 kilómetros a lo largo y yo programo mi GPS y mi dirección, pongamos que allá está el norte, bueno, dirección norte, muy bien, y yo empiezo a caminar. Si yo me desvío un solo grado, o sea, no 45 grados, que sería esto. Si yo me desvío 45 grados, enseguida yo me voy a dar cuenta que ya no estoy yendo al objetivo, ¿no? Me estoy incluso 190 grados. No, o sea, perdón, 90 grados o 180. No, pero si yo me desvío un solo grado y en vez de estar en aquella dirección yo levemente, nadie lo nota, y me pongo a caminar. Yo todavía estoy viendo el objetivo allá al fondo, pero me he desviado un grado. Cuando doy 10 pasos, apenas noto el desvío. Cuando doy 50 pasos, apenas se nota el desvío. Pero cuando yo avance y avance y avance, el desvío va a ser cada vez mayor. De manera que al cabo de 10 kilómetros, no soy físico y se me ha olvidado la fórmula, pero seguro que los niños de CCI Learning lo saben. Allá al fondo, cuando yo haya caminado 10 kilómetros con un solo grado de desviación, la distancia será muy notoria. Ya no habré errado por un poquito, sino por una gran separación del objetivo final. Y eso es lo que ocurre con las falsas doctrinas, que empiezan con pequeñas desviaciones. Eso es lo que ocurre con los imitadores de la luz, que al principio no se aprecia. El desastre se ve más adelante. Y ese desastre, pues muchas veces ha hecho caer a grandes ministerios, ha hecho caer a grandes iglesias, a grandes movimientos cristianos, los ha desviado terriblemente. La mayoría de las sectas cristianas, y no hablo de sectas destructivas en el sentido más perjudicial de la palabra secta, hablo de grupos cristianos que empezaron bien, pero se fueron desviando levemente, porque un día el que dirigía esa iglesia o ese movimiento cristiano se inventó algo, dijo que era de Dios. ¿Sabes por qué dijo que era de Dios? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay no, yo tuve un sueño, me visitó el arcángel no sé cuántos, y entonces ahora escribo un libro que es más importante que la Biblia, y entonces todo ese grupo cristiano empieza a seguir ese libro que escribió ese pastor o esa pastora, o suenan los mormones, los testigos de Jehová, por ejemplo. Todos ellos nacieron de gente que un día estaba en una iglesia cristiana evangélica. Pero, como el diablo se disfraza de ángel de luz, les consiguió engañar porque hay una posibilidad y esos grupos acabaron desviándose de la verdad. Pero eso no fue en un día, ni siquiera en una semana. Eso fue lentamente, lentamente hasta que se resquebrajó y se hizo patente ese desvío en ellos. Ahora, si yo no tengo humildad, en estos días leía cómo el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de los discípulos y en medio de los que le estaban haciendo preguntas, y él dijo, mira, tenéis que volveros como este niño, humildes. ¿Cuál es la característica de un niño? Un niño es humilde, un niño se deja enseñar, un niño aprende de los adultos. Sí, y si yo no tengo esa característica en mi corazón, si yo no soy una persona, un discípulo, un creyente cristiano humilde, entonces cuando me esté equivocando y alguien trate de corregirme, pues no lo voy a aceptar, porque mi orgullo me lo va a impedir. Y como no lo voy a aceptar, pues voy a seguir desviándome cada vez más, cada vez más, cada vez más, y voy a acabar en Laponia en vez de en el reino de los cielos. Hay muchas iglesias y vidas afectadas por este tipo de engaños. Hemos visto, por ejemplo, falsos cristos. La palabra Cristo, que quiere decir ungido, bueno, pues muchas veces encontramos gente
que ellos se creen los ungidos exclusivos. Y todo tiene que pasar por ellos, todo tiene que ser a través de ellos. Es más, afirman algunos de estos falsos ungidos que ellos son los que pueden dar la unción a otros. Y que entonces la gente los tiene que tocar, la gente tiene que abrazarlos, la gente prácticamente se postra delante de ellos, porque si esos falsos ungidos no les pasan la unción, entonces pobrecitos no van a ser ungidos por Dios. Seguramente los que os gusta mucho mirar las redes sociales y las predicaciones de internet, pues habréis visto espectáculos de este tipo, porque no le podemos llamar otra cosa, son espectáculos, donde la gente prácticamente se muere por tocar, pero no por tocar el manto del Señor, sino por tocar el manto de tal ungido o de tal otro ungido, como si esos hombres pudieran hacer algún tipo de traspaso de unción o de dones o algo así, que solo Dios es competente por su Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere, como Él quiere en cada creyente. Pero entonces se levantan esos falsos cristos que quieren hacer personas dependientes de ellos, no de Dios. Esa es una de las señales más evidentes de un falso ungido, de un falso Cristo. Alguien que ha caído en ese engaño, pues está dependiendo de un líder, de un falso Cristo para esa persona. Y eso es muy peligroso porque no son discípulos del Señor. Acuérdate que todo el trabajo que hacemos en la iglesia va enfocado a hacer discípulos. Y un discípulo de Jesucristo, no mío, no de Carlos, no de Natalia, no de Enrique, no de Emma, no de Pablo, no de Apolos. Un discípulo de Jesucristo. Es decir, tú te tienes que parecer a Jesucristo. Claro, cuando hay muchos discípulos de Jesucristo es normal que se parezcan entre ellos. Pero tú te tienes que parecer a Jesucristo, tu modelo, tu referencia, tu inspiración. Tu transformación va a venir por parecerte a Jesucristo. El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del carácter de Cristo, se tiene que ir viendo, impregnando en tu vida. Pero de nada sirve que te parezcas a mí si yo no me parezco a Cristo. Es más, si tú y yo nos parecemos en algo, tiene que ser porque los dos nos parecemos a Cristo, no porque tú quieres parecerte a mí. Porque entonces, si yo es lo que estoy logrando en vosotros, entonces yo soy un falso ungido. ¿Te estás dando cuenta cómo funcionan los falsos cristos? Un falso Cristo no es ese que se levanta por allá en no sé qué país y dice, yo soy Jesús encarnado. Bueno, ese es un loco. Habría que meterlo en un manicomio y taparle la boca para que no confunda a nadie más. Y aún así hay 4 más locos que él todavía que lo siguen. Pero no estamos hablando de ese tipo de falsos cristos. Estamos hablando de falsos ungidos, ungidos. Pero también nos habla, como hemos leído hace un momento, de falsos profetas. Y te diría una cosa, yo creo en la profecía firmemente, pero la palabra profética más segura que tenemos, ¿sabéis cuál es, verdad? ¿Cuál es? No oigo nada. Uy, qué temeros, no están seguros. La palabra de Dios, la Biblia, a ver, levanta tu Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Esa es la palabra profética que tú vas a leer cada mañana y la cual Dios te va a hablar cada día. Allí está tu seguridad. Es el ancla de tu fe, la palabra de Dios. O sea, esos profetas que tanto han proliferado hoy en día como las setas, por favor, como los níscalos, ¿cómo dicen aquí en Cataluña el níscalo? Las setas estas que se comen, los rovellons, ¿no? Por favor, está plagado el mundo cristiano de falsos profetas. ¿Sabes cuál es la característica más notoria que yo veo hoy en día en la multitud de falsos profetas que hay en el mundo cristiano? Es que son profetas que solo te profetizan lo bueno. Solo te profetizan para
ponerte miel en el oído. Que te vas a hacer rico, que te vas a casar, que vas a viajar, que vas a poner tu negocio, que vas a cambiar de coche, que vas a... Todo es todo maravilloso. Pero cuando yo veo esos falsos profetas, y no tengo ningún problema en llamarles falsos profetas, porque ya me gustaría a mí ver si todo lo que profetizan se cumple, y no sé si tú mismo has caído alguna vez en manos de un falso profeta que te profetizó las 1000 maravillas y las 1000 estrellas del cielo y no se ha cumplido en tu vida, ¿verdad? Claro, me podrías decir, Carlos, todavía no me he muerto, puede que se cumpla. Bueno, de mi parte te digo, con todo el cariño, que borres esas falsas palabras de tu corazón y que no esperes ni una sola de ellas. Pero cree y espera todo lo que dice la Biblia. Eso sí lo puedes esperar, porque esa es la palabra que Dios nos ha dejado revelada, alumbrada a todos nosotros. Y se va a cumplir en tu vida. Si tú obedeces, van a llegar las bendiciones. Si no obedeces, van a llegar las maldiciones. Y eso también es profecía. Entonces, yo veo que las características de los profetas de la Biblia era principalmente la exhortación. La exhortación. Veo que en el Nuevo Testamento la profecía se utiliza para exhortación. La exhortación es cuando Dios tiene que hacer un ajuste. Es cuando Dios, mira, y un ajuste puede ser que yo estoy haciendo bien las cosas, voy a 50 por hora en mi vida cristiana y Dios me dice, a 120, porque voy demasiado lento para lo que Él ha puesto en mí. No necesariamente es que yo estoy parado y quieto y pecando como un berraco. No, sino que Dios me quiere exhortar para llevarme más lejos todavía en sus propósitos. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos dice que la profecía es para exhortación, es para edificación, que no quiere decir endulzar el oído, es para edificación, es para que el cuerpo de Cristo esté estructurado de tal manera, con cimientos, con columnas, con buen hormigón, con buenos ladrillos, con un buen arquitecto, de manera que el cuerpo de Cristo, tu vida y en compañía de las otras piedras vivas, está siendo edificado con seguridad. Y que el edificio que estamos construyendo, que se llama testimonio de vida, que se llama discipulado, que ese testimonio sea bueno y no se venga abajo. Pero también es para exhortación, edificación y consolación. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que ser consolados? ¿Quién necesita consolación? ¿El que le ha tocado el premio de la lotería necesita consolación? No creo, ¿verdad? ¿El que le acaban de dar un puestazo de trabajo, el trabajo de sus sueños, necesita que lo consuelen? Ahora, el que está enfermo, el que ha perdido a alguien, el que le ha ido mal, el que ha tropezado y ha caído. O sea, ese es el que necesita consolación, el que está abatido, el que está hecho polvo, el que está sin rumbo, confundido, el que no tiene fuerzas y dice, Señor, ¿qué hago ahora? Noto los lobos que me echan su aliento sobre mí, una oveja indefensa. Y allí viene la palabra profética que consuela a ese creyente que está en tribulación, que está en peligro. Claro, eso es la palabra profética. Todo lo que se salga de eso es baratija, es falso, eso es de los encantes. Más falso que una moneda de hojalata. No sirve para nada, pero hoy el Señor nos advierte, hay muchos falsos profetas y la gente va en búsqueda. Voy a ir a donde tal pastor porque he oído que profetizan. Voy a ir donde tal iglesia porque he oído que profetizan desde que uno entra. Ojo con eso, porque la gente solo busca que le endulcen el oído, pero no busca su conversión. Yo he visto esos profetas falsos que a ni uno solo de los que se acercan a él le dicen, deja tu fornicación, porque esa es la causa por la que estás en ruina. Deja tu adulterio,
Deja de robar a tu jefe, porque esa es la causa por la que tantas maldiciones te persiguen y estás enfermo. No, llega el enfermo y le profetizan, Dios te va a sanar, el Dios Todopoderoso de Israel va a hacer el milagro. Y dice, pero por favor, ¿y si está en una enfermedad a causa de su pecado? ¿Cómo Dios lo va a sanar si no se arrepiente primero? ¿Cómo esa vida va a resultar edificada, exhortada, consolada, si primero no se arrepiente? Hay tantos falsos profetas hoy en día. Yo no escucho ni uno. Cuando les oigo que empiezan a hacer bla, 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 digo, falso de toda falsedad, cáete con todo el equipo. Porque están engañando al cuerpo de Cristo. Y están llevando a muchos por el camino de Balaam. Están llevando a muchos por el camino del error. Porque hay una hambre y una sed en muchos hijos de Dios que es genuina, pero se satisface mal. En lugar de ir, mira, tú te levantas un día y tienes un problema, quizá vas a tener un juicio y tienes que enfrentar, quizá viene una multa y no sabes cómo pagarla, quizá te has quedado sin trabajo y estás en apuros y tú te tienes que levantar por la mañana, arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, soy una cucaracha, no sé cómo salir de este problema. No tengo ni idea, Señor, pero vengo a ti porque confío en ti. Claro, lo has cantado esta mañana, qué bonito sonaba en nuestros labios, pero suena en tu corazón esa verdad. ¿Tú confías en Dios? Y cuando tú vienes a la Biblia y Dios te va a dar algo que te va a levantar, que te va a enfocar, que te va a fortalecer tu fe, de manera que tú vas a salir dispuesto a dar esa batalla en el nombre del Señor, a tumbar ese Goliat, a cerrarle la boca a esos leones, en el nombre del Señor, no en el consejo de mi amigo en la barra del bar, no en el consejo de mi vecino que me he puesto allí a llorar con él porque estoy desesperado y ni siquiera teme a Dios. Estamos falsos profetas. La palabra de Dios es profecía pura. ¿Sabes que allí está escrito tu final? ¿Sabes que allí está escrito tu destino? En la palabra de Dios. Muchos no creen que son reyes y sacerdotes con Cristo y todavía viven mendigando el pan a Dios porque no creen lo que dice la palabra profética que fue escrita para que tú sepas todo lo que Dios piensa de ti y todos los planes que Dios tiene contigo. Pero también hay falsos apóstoles. Está lleno hoy en día el mundo evangélico de falsos apóstoles. Gente que se hace llamar apóstol, gente que son reconocidos como apóstoles solamente por los hombres, no por Dios, no por Dios. Cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús y se suicidó por la culpa que tenía, dice que los discípulos echaron suertes para escoger a uno que rellenara el hueco y que siguieran siendo 12 apóstoles, 12 discípulos de Jesús. Y ellos escogieron a uno. Pero, ¿a quién escogió Dios? ¿A Pablo? Pablo mismo dice, yo soy el último de los apóstoles. Como a un abortivo me escogió Dios. Cuando nadie daba un duro por mí. Cuando nadie apostaba por mí. Era enemigo de los creyentes. Y Dios me toma como el último de los apóstoles. Yo no digo que haya o no haya ahora apóstoles. La verdad, tengo mis dudas. He visto gente que podría decir que tienen una autoridad apostólica, porque hay unas marcas de apóstol en ellos. Y esas marcas de apóstol, quiero que sepas que los 12 apóstoles del Señor, incluido Pablo, que fue añadido extracurricularmente por Dios, murieron como mártires. Pero hoy en día los apóstoles van como señoritos. ¿Sí o no? Y les ponen alfombra roja, siboana. Esos son los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles que yo veo en el Nuevo Testamento dieron su vida por Cristo. Pero no porque murieron como mártires solamente, sino porque ellos dejaron todo por seguir a Cristo. Lo dejaron todo. Sus ciudades, sus casas, sus familias, o sea, lo dejaron todo. El Señor les dijo, mira,
Todo el que haya dejado casa, padre, madre, hijos, tierras, por causa de mi nombre, tranquilo. Tienen una herencia en la vida eterna descomunalmente grande. Pero hoy en día los apóstoles parece que están buscando su herencia aquí, en el aquí y en el ahora, en lo material, en la fama entre los hombres. Es que nosotros leemos sobre Pedro, sobre Felipe, sobre Juan y pensamos, estos eran gigantes de Dios, héroes de la fe. Y ciertamente lo fueron, pero en su tiempo fueron unos despreciados del mundo entero. Fueron viles a los ojos de todos los hombres. No eran famosos. El Pedro del siglo XXI no tendría millones de seguidores en Instagram. No los tendría. Sería odiado por la mayoría. O por lo menos no sería su interés tener millones de seguidores en Instagram. Falsos apóstoles, dispuestos a morir, dispuestos a no ser tratados como apóstoles. Pero los apóstoles modernos, los falsos apóstoles de hoy en día, buscan todo lo contrario. Ser prácticamente adorados por la gente. Falsos ministros también habla. Persona que ha sido autollamada sin ningún tipo de formación, neófitos. Y qué tragedia para el cuerpo de Cristo cada vez que sale una noticia de gente de mal testimonio, de gente que deja el nombre de Cristo por los suelos y la iglesia evangélica en general por los suelos porque cometieron líos, pecados y hasta delitos humanos por su mal testimonio. Falsos ministros. Todo esto es algo que nosotros tenemos que estar vigilando. Y el gran escaparate para ti y para mí hoy en día no es este. Porque, mira, para bien o para mal, a Natalia y a mí nos conocéis. Sabéis quiénes son nuestros hijos. Sabéis cómo vivimos. Nos conocéis no solamente aquí arriba, nos conocéis ahí abajo entre vosotros también. Y evidentemente, si os habéis fijado un poco en mí, ya sabéis que no soy perfecto, ¿verdad? Me imagino que lo sabéis. Espero que ninguno de los que está aquí piense que yo soy un hombre perfecto. En Cristo sí. En Cristo Jesús soy perfecto porque el amor de Cristo cubre todos mis defectos y me hace perfecto a los ojos de Dios. Pero no soy perfecto. El problema de las redes sociales es que tú ves esta parte nada más. Fulano de tal, el predicador de tal, el sanador, el profeta, no sé qué, el apóstol, no sé cuánto. Y solo ves esta parte, la parte de los focos, la parte de la ministración. Tú no sabes nada de esa persona luego en su matrimonio cómo es, sus hijos cómo están, cómo es su hogar, cómo trata a la gente, cómo se relaciona con los demás, es misericordioso, es compasivo o es un subido o un altivo. ¿Qué es? No lo sabes. Puedes presuponer cosas, pero no vale eso. O sea, no lo sabes. Entonces, el gran problema para nosotros hoy en día son las redes sociales. Y yo nunca te voy a decir que no mires las redes sociales, o bueno, quizá tenga que llegar un día en que sí te lo diga, pero ten cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. No es luz todo lo que está alumbrando por ahí. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero no lo son. Son ministros de injusticia y de corrupción. Entonces, por favor, ten mucho cuidado de lo que ves por ahí. Ten mucho cuidado de la literatura que lees. Porque aquí en nuestra librería hemos llegado a tener libros que yo he tenido que decir, no, de este autor ni uno solo más. Es un falso profeta, es un falso apóstol. No quiero ver un solo libro. Y dice, no, que ya lo hemos pagado, quémalo. Ni siquiera lo tires a la papelera, no vaya a ser que alguien lo coja. Me da igual, perderemos ese dinero. Pero tenemos que cuidarnos y ponernos límites a todo lo que vemos por ahí. Entonces, yo le digo a mis hijos, pero os lo digo también a vosotros, que cuando tú vayas a escuchar una predicación
de un predicador de los tiempos de hoy en día, de estos que parecen, wow, todo lo que dice, ¿verdad? Antes de escucharte una de ese predicador, escúchate 2 o 3 de los puritanos, de los que trajeron el avivamiento en Inglaterra hace siglos, de un Spurgeon, de un Wesley, de gente de ese tipo, gente que lo llamaban los puritanos. Fíjate qué nombre les pusieron, ¿no? Algunos le llamaban puritanos como si fuera un insulto. Para ellos sería una honra, puritanos, la pureza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la santidad de Dios. ¡Buah! Increíble, ¿no? El otro día me enseñaba un vídeo mi hijo, que hay un pastor de una iglesia que estaba tan eufórico en el tiempo de la alabanza, que le salió una frase y decía, estoy, no recuerdo exactamente, tan contento, tan excitado, tan emocionado de alabar a Dios con toda la iglesia y estaba ahí, guau, 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 que siento como si me hubiera tomado una raya de coca. Digo, ¿pero esto qué es? Esto lo he visto yo, que aunque mi inglés es regularcito, pero lo entendí. Lo he visto. Pastor famosísimo. No quiero ni dar un solo dato de él, ni de qué país, ni de qué... Bueno, ya he dicho que era inglés o que hablaba en inglés. Pero, qué tragedia. Porque cómo, no sé, ¿por qué salió eso de ahí en ese momento? Un poco raro, ¿no? Bueno, requisitos de un obispo. Vamos a primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, está diciendo Pablo a Timoteo, si alguno anhela ser un líder, si alguno anhela ser alguien que predica, alguien que enseña, alguien que toma responsabilidad espiritual en la iglesia, si alguno anhela tener una posición de autoridad para dirigir un grupo de gente, bueno es ese deseo, buena obra desea, pero, y aquí entonces la palabra nos da una norma, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, evidentemente no quiere decir que no cometa ningún error, porque entonces nadie podría ser obispo, nadie podría ser un pastor o un líder o un profesor. Quiere decir más bien que esta persona, aun cuando ha cometido errores, ha sabido rectificar. Aún, porque hay veces que se nos manifiesta el orgullo y ni siquiera queremos que se nos manifieste. Y es precisamente cuando nos equivocamos. Y en lugar de pedir perdón y rectificar y recoger carrete, no, nos seguimos. Huida hacia adelante, como hacen los políticos, ¿no? Lo mismo, que en vez de pedir perdón, dimitir e irse a su casa, no, tiran para adelante más y más, mintiendo más y errando más y más. Bueno, irreprensible, que tú puedas ver en tu vida, si anhelas servir a Dios, o en aquellos pastores y líderes que te inspiran, que tú puedas ver que son irreprensibles. Aun cuando se equivocan, corrigen. Y por eso son irreprensibles. Yo no sé si tú como padre alguna vez te has visto en la situación de tener que pedir perdón a tus hijos. Yo sí. Algunas veces me ha tocado pedir perdón a mis hijos. Porque lo que les estaba enseñando o la manera en que les estaba hablando no era la correcta. Y me tocó pedirles perdón. Porque en lugar de dar disciplina, como dice la Biblia, a lo mejor le di un capón. A ver, como mal menor, pues el capón, ¿vale? Mejor eso que nada. Pero por no haber usado la disciplina, como dice la Biblia, y me ha tocado pedir perdón. O por gritarles. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Ya con una estoy bastante copado y ocupado. ¿Qué sería con más de una, no?
Y por no hablar de las suegras, claro, pues si tienes marido de una sola mujer, o sea, un buen testimonio de su familia, de su matrimonio, que su matrimonio sea algo que inspire, donde él tiene el rol correcto y ella tiene el rol correcto, porque hay quien está casado pero parece que no lo está porque solo es él. También eso está mal. Y hay quien está casado y tiene otra, también eso está mal. Marido de una sola mujer, pero que se note que es su mujer y que está donde tiene que estar. Sobrio, pero no solo porque no bebe, sino sobrio en su manera de enfocarse en la vida. No se deja emborrachar de ideas y de conceptos que no son de la Biblia. Prudente, porque no es que vive por emociones y por impulsos, sino que es una persona que tiene esa templanza del Espíritu Santo para esperar, para no contestar de una, para no hacer cosas impulsivamente. Es prudente, es decoroso, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse con los demás. Es hospedador, es decir, su vida es una puerta abierta. La gente tiene que saber cómo viven los líderes, los pastores. La gente tiene que saber que nosotros somos hospedadores. Pero te estoy hablando de mí, yo soy pastor, pero dice si alguno anhela obispado, y si tú vas a seguir a un pastor, tú tienes que saber si esa persona es hospedadora. Pero claro, del predicador fulanito de tal que ves en YouTube, tú no sabes si es hospedadora, ¿que no? Tú solo ves que habla muy bonito y que dice muchas cosas, y probablemente sean verdad, pero no sabes nada más. Apto para enseñar, porque es conocedor de la Biblia, porque estudia la Biblia, porque escudriña la Biblia, porque le mete a la Biblia. No dado al vino, por supuesto, ni al vino ni a nada que se le parezca. No hay nada que diluye su entendimiento. No es pendenciero, no es peleón con los demás. No codicioso de ganancias deshonestas. Está enfocado en servir a Dios, en ganar almas. Es amable, es apacible. Todo esto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. No es avaro, no es avaro. Y hay gente que cuando yo la oigo hablar, esos falsos apóstoles que cuando hablan de dinero, madre mía, es que se les ve aquí la palabra dólar. Dólar, euro, todo a mí, todo para mí. O sea, algo asombroso. Que gobierne bien su casa, que tenga un buen testimonio de los de su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No necesita interpretación eso, ¿verdad? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo conocí un hombre de Dios que tenía una autoridad apostólica y él decía, déjame vivir un día en tu casa, desayunar contigo, comer contigo y con tus hijos, pasar la tarde contigo y con tus hijos, y yo sabré cómo está tu iglesia. Porque yo voy a ver si tus hijos te respetan, si amas a tu esposa, si tu esposa se sujeta, si juntos teméis a Dios. Yo voy a ver el orden, yo voy a ver... Lo que voy a ver en tu hogar me dice cómo va a estar tu iglesia. Pero muchas veces no sabemos lo que hay de puertas adentro. Y algunos aquí quieren servir a Dios, quieren hacer muchas cosas para Dios. Está bien, buena obra deseas, pero aplícate esta norma. Empieza a ordenar, a limpiar tu casa, empieza a por lo primero, que es lo de dentro y no solo lo de fuera. 6, que no sea un neófito, un ignorante, por favor. Y para eso necesitamos, los líderes de la iglesia, los que están a cargo de células, necesitan estudiar la palabra. Y mira, y eso no quiere decir que tú tienes respuestas para todo lo que te digan y te pregunten tus discípulos. No, porque ninguno somos una enciclopedia. Pero, oye,
unas mínimas bases. Y aún si te preguntan algo y no lo sabes, dame un día, voy a estudiar la Biblia, voy a averiguar esto que tú me has dicho, esto que tú crees que es una contradicción, esto que no sabes qué significa, esto que no sabes cómo aplicar a tu vida. Déjame que ore. Sé prudente, porque hay líderes que con tal de hacerse notorios responden lo primero que se les ocurre. No, pues si no tienes por qué tener la respuesta ya. No, esto no es una competencia de rapidez, es una competencia de pureza, de ser ceñidos a la palabra. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Claro, aquí todos somos buena gente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo picara en la puerta de al lado de tu casa y le pregunto a tu vecino, oye, ¿qué tal es este? ¿Qué tal es esta familia de aquí? Ah, se oye rumba hasta las 3 de la mañana. Dice, ah, se oye rumba. Ah, sí, de vez en cuando sale un olorcito ahí como algo raro que no sé qué es. Ah, sí, no paga la comunidad de vecinos, no paga desde hace mucho tiempo. Uy, hay unos gritos ahí, madre mía, alguno se va a matar a otro. ¿Qué tal si fuéramos a preguntar a nuestros vecinos? ¿Qué dirían de nosotros? O a nuestro jefe, o al que trabaja con nosotros allí en la fábrica o donde sea. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Somos buenos compañeros? ¿Tenemos un buen testimonio delante de los incrédulos? ¿O nos hemos hecho como ellos? No, en la empresa todo el mundo roba, pues yo también voy a robar. En la empresa todo el mundo llega tarde y le pone al otro a fichar y entonces no sé qué, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué dirían de nosotros? Ojo, porque si alguno anhela obispado, tiene que aplicarse estas normas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, un poco más adelante, en otra carta, Pablo le vuelve a insistir a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, di conmigo, juzgará, porque es Dios el que lo ve todo, es Dios el que lo sabe todo de ti, es Dios el que ve lo que haces en tu casa, en tu habitación, es Dios el que ve lo que haces en tu trabajo. Dios no solo está aquí viendo la CCI, lo que haces hoy domingo por la mañana, porque algunos creen que es así, que Dios tiene sus ojos aquí puestos, pero te vas a tu casa y Dios no ve nada. No ve si insultas a tu mujer, no ve si hablas mal de tu jefe, claro que lo ve, claro que lo ve. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios, que lo ve todo y que juzga a todos, vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí entramos en otro territorio, las doctrinas de la iglesia. Entonces dice el Señor a través de Pablo, vendrá tiempo cuando no habrá sana doctrina, sino que teniendo ganas de escuchar la palabra de Dios, como muchos tienen ganas, y el lunes dicen, voy a ver qué predicación encuentro por YouTube, a ver qué me sale por aquí, a ver algo que hable de sanidad, algo que hable de dinero, algo que hable de cómo tratar a mi novia, algo que hable de cómo poner una empresa, algo que hable de cómo multiplicar las finanzas, y a ver, Señor, cuando tienen deseo de oír, ¿dónde van a buscar? De acuerdo a la concupiscencia, a ese deseo desordenado que no se ha rendido todavía a la voluntad de Dios. Eso es concupiscencia. Una concupiscencia es un deseo lícito que tú tienes, pero que no has sujetado a Dios. Por ejemplo, una concupiscencia es tener una relación sexual. Ahora, la relación sexual es algo que Dios ha establecido en el cuerpo del hombre y de la mujer. ¿Cómo la tenemos que satisfacer? Dentro del matrimonio. El hombre con la mujer con el hombre, no se niegue el hombre a la mujer, no se niegue la mujer al hombre.
Si yo no rindo ese deseo lícito que está puesto allí, es parte de nosotros. Si no lo rindo a la voluntad de Dios, yo voy a querer satisfacer eso de cualquier manera. Con pornografía, con masturbación, con fornicación, con adulterio, con prostitutas, con lo que sea. Entonces yo tengo que, esa concupiscencia, traerla rendida. Si no la rindo, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Todo eso que está por fuera de la voluntad de Dios, que no es sometido a Dios. Entonces el pastor avaro predica de dinero y se va a llenar la gente de la iglesia, todos son avaros, o la gran mayoría. El pastor es como libertino para los asuntos de la pureza sexual, se le va a llenar la iglesia de gente con esa grieta. Que el pastor es murmurador de otros, se le va a llenar la iglesia de murmuradores. Que el pastor es un envidioso, se le va a llenar la iglesia de envidiosos. Cada lugar se va a llenar de gente conforme a las concupiscencias. Va a llegar un momento que cuando la gente quiera escuchar sana doctrina, va a haber pocos lugares donde escuchar sana doctrina. Y la gente irá acomodándose conforme a sus concupiscencias en el club de esa concupiscencia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es que eso está empezando a pasar hoy en día. No, yo solo quiero profecía, Pues van a una iglesia donde les profetizan desde los buenos días hasta las buenas tardes. Todo es profecía. Mejor dicho, charlatanería. Porque no hay palabra de Dios allí. Es imitación falsa de la luz. Y un montón de gente desviados para allá. No, yo creo en un Dios de prosperidad. Toda la iglesia llena de gente amadora del dinero. Se postran ante el dinero. Todos quieren ser ricos. ¿Y qué dice la Biblia? Que queriendo enriquecerse, debilitaron su fe. Y un montón de gente arrastrada detrás de Mamón, desviados, falsas doctrinas. No, es que a mí me encanta Israel y me encanta todo lo que hacen los judíos. Y aparece el mesianismo. ¿Cuánto daño está haciendo el mesianismo hoy en día? En muchos creyentes que no son judíos y quieren aparentar ser judíos, hasta se disfrazan como judíos. Y se reúnen en el sábado, porque es el sabbat, según ellos. Y hacen de todo, como si fueran judíos. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mira, hace 2000 años estaba pasando esto en las iglesias de Galacia. Estaba pasando esto mismo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio solo hay uno, punto. Palabra de Dios solo hay una, punto. Olvídate del libro del Mormón y del libro de... No. Biblia solo hay una. Y te recomendación, que leas Reina Valera 1960. Que me vas a decir, Carlos, es que hay algunas palabras que son como un castellano un poco antiguo. Mira, no importa. Ya aprende castellano antiguo también. Recupera, enriquece tu vocabulario. Y busca, oye, que hoy en día buscamos todo en internet. Pues si te aparece ahí la palabra longanimidad, ¿qué es eso? No, pues no sé, una longaniza o algo así. No. Busca, ¿qué quiere decir longanimidad? Sí. Búscalo, Google, ¿qué significa longanimidad? Y te lo va a decir, constancia de ánimo. Alguien que no se altera emocionalmente. Ah, es eso. Bueno, pues ya está, ya has aprendido algo más. Reina Valera del 60. Porque a veces las otras traducciones que usamos para entenderlo en un lenguaje más sencillo, está bien, pero a veces le pegan un giro a la interpretación que la dañan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Reina Valera del 60. Vamos a hacer propaganda máxima. Ahí la tenemos hoy en oferta, en la librería.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente que del que os hemos anunciado, sea anatema. Uy, qué palabra, anatema, separado de Dios. Alguno dice anatema, anatema, ¿qué es eso? Eso no, yo voy al colegio y no oigo eso, anatema. Anatema es separado de Dios. Cualquiera que predique un evangelio diferente. Es que Dios se pone muy serio con esto, muy serio. Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los mesiánicos muchas veces se ponen a decirle a la gente, haz esto, haz esto, haz esto. Y se están olvidando de la fe. Se están olvidando de la obra de creer, que esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. La obra que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo y en el que le envió. Ahora, tú puedes estar dando de comer a los pobres, pero si no estás ligado a Cristo, esta obra no te salva. Aunque tienes que dar de comer a los pobres. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mesianismo es una de esas falsas doctrinas. Dinero a cambio de milagros. Pactar con Dios. Por favor, huye de esa falsedad que está así en todas las redes sociales. No es posible que el hombre pacte con Dios nada. El hombre solo puede aceptar o rechazar los pactos que Dios ha hecho. ¿Quién eres tú para pactar con Dios? ¿Cómo puedes tú garantizarle a Dios el cumplimiento de un pacto si tú no eres nada, ni yo tampoco? Por eso Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Noé, Dios pactó con David, que su reino sería, todos sus descendientes estarían en el trono de Israel. Dios pacta con Jesucristo, con la humanidad a través de Jesucristo, pero yo no puedo pactar con Dios. Y muchas veces lo que hacemos es hacerle promesas a Dios. Señor, si sanas a mi hijo, yo haré tal cosa, ¿sí o no? Y aún ni siquiera deberíamos hacer eso si no estamos absolutamente determinados a obedecer a Dios. Ana le dijo a Dios, Señor, si me das un hijo, lo consagraré a ti. Lo cumplió. Pero eso no es un pacto. Eso es una promesa que ella hizo. Un pacto es algo inquebrantable. Un pacto es algo que solo tú puedes garantizar que se va a cumplir. Porque tienes todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad para llevarlo adelante. Entonces, el hombre no puede pactar con Dios. Lo único que puedo hacer es meterme en los pactos de Dios. Otra falsa doctrina que se extiende por el cuerpo de Cristo sutilmente es que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es inferior al Padre, que Jesucristo no es Dios, en definitiva. Y eso es terrible, terrible. Ahí están los mormones y los testigos de Jehová, afirmando cosas semejantes. Claro, ¿sabes por qué? Los mormones, los testigos de Jehová, los iniciaron personas que un día estaban sentados en una iglesia cristiana. Y estaban bien, pero en un momento X, que tuve un sueño, que Dios me dio una revelación, claro, algo que no encaja en la palabra de Dios. Por eso los testigos de Jehová tienen una Biblia diferente a la tuya y la mía. Sutilmente diferente. Sutilmente diferente. Claro, en esa Biblia no pone que Satanás es Dios, evidentemente, pero sutilmente diferente. Peligrosa, muy peligrosa. Los mormones, lo mismo, le dan más valor a otros libros que a la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. No es el tema de hoy, pero tenemos que reafirmarlo. Jesucristo. Y por cierto, tenemos un canal que se llama Ninguna Vergüenza. Está en YouTube, está en Facebook, en Instagram, está, creo que nos van a poner aquí, hasta en TikTok. Tenemos canal de Ninguna Vergüenza. Deberíais seguir ese canal porque periódicamente se publican allí vídeos con enseñanzas como esta. ¿Cómo puedo yo argumentar con la Biblia que Jesucristo es Dios? ¿Aparece el cartel o no?
¿Lo tenemos? ¿Cómo puedo yo argumentar que Jesucristo es Dios? Bueno, pues hay un vídeo dedicado a eso, para que tú te lo veas, tomes nota de los versículos, de los argumentos y no seas un neófito. Que si alguien te pregunta, tú puedas decir, no, un momento, el que está mal eres tú. Porque la Biblia, que es la palabra incorruptible, inmutable de Dios, dice esto y esto y esto. Y les callas la boca como a los leones del foso. Otra falsa enseñanza es cuando nos quieren hacer dependientes del liderazgo en lugar de formar en nosotros discípulos. No es en sí mismo una falsa doctrina, pero sí es una mala praxis. Es un falso pastorado, un falso liderazgo. No es bueno que nos hagan dependientes de una persona, que es como nosotros. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesucristo, lo decía al principio. La iglesia existe para generar, formar discípulos. Esa es nuestra labor como iglesia. Esa es nuestra labor como iglesia. ¿Qué hace un panadero? Panes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hace un sastre? Ropa. ¿Qué hace una iglesia? Discípulos. 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 Lo que tiene que salir del horno de la iglesia todos los días es discípulos. Si sale otra cosa es que hemos hecho algo mal. Si sale, no sé, un falso predicador, pues hemos hecho algo mal. Si sale un falso profeta, hemos hecho algo mal. Si sale alguien que depende de mí y no de Dios, eso no es un discípulo, hemos hecho algo mal. Estamos haciendo mal las cosas. Segunda de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. Mira, ¿cuándo sé que alguien en la iglesia es un verdadero discípulo? Puede que tú estés aquí en la iglesia, puede que hayas hecho algunos de los cursos de formación de la iglesia, te felicito por ello. Los que no lo han hecho, les animo a que los hagan. Puede que ya estés te hayas añadido a un grupo de estudio de la Biblia, a lo que llamamos una célula. Te felicito por ello. Si no lo has hecho todavía, procúralo. Pero eso a mí no me garantiza nada todavía. ¿Cuándo yo sé que un candidato a discípulo es un discípulo? Cuando tiene discípulos. Si no tiene discípulos, todavía no es un discípulo completo. Todavía está en el proceso de hacerse discípulo. Si no tienes discípulos todavía, eres un eres un potencial discípulo, estás camino a ser un discípulo, pero todavía te falta. Recuerdo hace muchos años, cuando estábamos visitando una célula en una ciudad de aquí de España, y hablábamos de esta misma idea. Los discípulos hacen discípulos. Todos los discípulos de la iglesia hacen discípulos. Si no, no son discípulos. Y me dijo un chico, pero entonces tú estás diciendo que todos en la iglesia... Digo, sí, claro. Estoy diciendo justamente eso. Que todo el que se llame discípulo de Cristo tiene que llegar al punto en que tiene discípulos. Y está dándose a otros. Si no, no eres discípulo. No lo eres. ¿De qué sirve un vaso lleno de agua si nadie se lo bebe? De nada, ¿verdad? Pues está ahí, muy bien, pero no sirve de nada. ¿De qué sirve uno que dice que es discípulo si no da de beber a otros? Pues es un florero más bien, pero no tiene ninguna utilidad, es decorativo. Es un seguidor de Cristo, no es un discípulo. Pero yo no sé si yo puedo enseñar a otros. No, tú no puedes. Tiene que ser el Espíritu Santo en ti. Es que tú por ti solo, pues a lo mejor puedes enseñar, no sé, lo que se te dé bien hacer. Pero para tú hacer discípulos, tú primero tienes que ser un discípulo de Cristo. El Espíritu Santo tiene que morar en ti y entonces vas a poder
poder, porque es con el poder de Dios hacer discípulos. Otro peligro es el humanismo. Esto es una doctrina que está ingresando a las iglesias y nos habéis oído muchas veces hablar desde aquí arriba de cómo el humanismo se va infiltrando en la iglesia. ¿Y sabes dónde lo noto yo más? En la falta de compromiso de la gente. Porque la sociedad en la que vivimos hoy en día, esta sociedad humanista, no quiere comprometerse con nada. La gente huye de los compromisos. La gente no quiere, entre comillas, atarse a nada. Pero es que la vida cristiana no puede funcionar si yo no me ato a Cristo, si yo no me crucifico juntamente con Cristo. No puede funcionar. Entonces la gente no quiere sufrir nada, no quiere pelear, no quiere madrugar, no quiere ayunar. La gente no quiere una disciplina cristiana. Eso es señal de humanismo. Igual que hay ninis en la calle, hay ninis aquí que ni oran, ni ayunan, ni estudian la Biblia, ni leen, ni hablan a nadie de Cristo, ni. Hay mucho nini en la iglesia. Hoy en día la gente va a las iglesias a mí, a que me satisfagan, a que me llenen el depósito de gasolina para ver si puedo tener autonomía para toda la semana. Por favor, vamos a borrar el humanismo de nuestra vida y de nuestras iglesias y vamos a comprometernos con el Señor. Algo que me encantó de esta semana de formación allí en el Redil. Nosotros no hicimos esa formación, pero como había 5 personas de Barcelona, quisimos estar acompañándolos, apoyándolos y mirando cómo es todo el proceso, y es maravilloso. Y una de las cosas que todos los días se hace en este sistema de estudio es un compromiso. Es un compromiso con la palabra de Dios. Es un compromiso con Dios mismo. Entonces todos los días los alumnos tenían que verbalizar ese compromiso. Me comprometo a guardar la palabra de Dios en mi corazón para no pecar contra Dios. Y lo tenían que hacer en voz alta, ¿sí? Y es una cosa cortita, pero eso tiene tanto poder. Es como recordarle a mi alma quién es con Dios y quién es sin Dios. Y te voy a decir algo más. En el fondo, todos en esta vida adquirimos compromisos. Si no me comprometo con Dios y su palabra, si no me comprometo con la iglesia donde Dios me ha puesto, yo acabo comprometido con otra cosa. Acabo comprometido con la partida de pádel con mis amigos, acabo comprometido con el bar para ir a tomar 3 cañas, acabo comprometido con el gimnasio para ponerme como Schwarzenegger, acabo comprometido con la universidad para tener 3 títulos, acabo comprometido con algo, siempre, con Burger King, con quien sea, acabas comprometido con algo. Lo que pasa es que son compromisos débiles, enquencles, que van cambiando. Pero si tú te comprometes con Dios y su palabra, te aseguro que tú vas a llegar a ser un discípulo, porque Dios no trabaja en balde. El Dios que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. ¿La ha comenzado? ¿La has estancado tú? Porque alguno dirá, no, en mí no se está cumpliendo, pero Dios no falla. Dios ya te ha dicho lo que Él quiere hacer, que el que comenzó en ti la buena obra, la quiere llevar hasta el final. Y que tú seas como Cristo. Y Cristo tuvo 12 discípulos. ¿Cuál es el remedio para nosotros para no caer en el engaño? Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo, que todos los aspectos de tu vida estén sujetos a la voz de Dios, su palabra, la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que te va a dar a ti sobriedad. Tienes que manejar el dinero, tienes que manejar tu matrimonio, tus hijos, tu tiempo en el trabajo, tu empresa quizá, tienes que, todo, tus relaciones, tus amistades, tus vacaciones, todo lo que, llévalo a la manera de Cristo. Sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Esta palabra no te la van a decir los profetas modernos, pero está profetizado.
por Dios en su palabra, soporta las aflicciones. En el mundo, dijo Jesús, tendréis... pero esa no te la dicen los profetas modernos. El profeta moderno te dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pues no, señores, vivimos en un mundo que nos odia. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás, príncipe de este mundo, y odia a los cristianos. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Por eso, de vez en cuando, experimentamos algún zarpazo y somos afligidos. Y somos afligidos. Y eso no quiere decir que estás haciendo mal las cosas. Eso quiere decir que estás en el campo de batalla. Eso quiere decir que estás vivo en los planes de Dios. Eso quiere decir que temes a Dios y el diablo te odia y quiere destruirte. Soporta las aflicciones. El vecino que te critica, la familia que se te echa encima. Sí, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Es decir, no descanses en dar testimonio de Cristo. Y en los que responden, llévalos a ser discípulos. Cumple tu ministerio. Y para mí, esa es una gran clave. Que cada uno de nosotros estemos cumpliendo el ministerio que Dios nos ha asignado. Porque los ociosos son los que inventan los males. Porque los que no hacen nada son los que critican todo lo que hacemos los demás. Porque los que no tienen nada que hacer empiezan a ver todos los errores, que los hay, faltaría más, que los hay, pero son los que empiezan a espesar el ambiente, son los que empiezan a poner palos en las ruedas. Por eso, por favor, hijo de Dios que estás aquí, cumple tu ministerio. ¿Cuál es la asignación que Dios te ha dado? ¿No estás haciendo nada todavía? ¿No vas el sábado a evangelizar cuando salimos? Pero yo no sé evangelizar. Pues ve y aprende. O haz el curso de evangelismo y fortalece tus argumentos. Es que a mí no me gusta madrugar. Pues madruga y vienes a poner sillas. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No sigas siendo un parásito en el reino de los cielos. Porque, qué pena, pero acabamos estorbando. Mira, cuando la gente no tiene nada que hacer en la iglesia, se centra en sus propios problemas y en criticar a los demás. Eso es matemático, eso no es profecía, eso te lo digo yo desde mi experiencia. Yo lo veo. Cuando alguien no hace nada en la iglesia, solo te habla de sus problemas y solo habla de los fallos de los demás. ¿Y qué problema? ¿Qué problema? En lugar de engrasar la maquinaria, es como arena en la maquinaria. Eso empieza como, ¿qué pasa aquí? Ahora este se disgustó, ahora este se pelea con el otro. No, que habló, que dijo, que me enteré, que no, todo. Ahora, cuando la gente se pone a dar y a cumplir su ministerio, casi que la mitad de todo su rollo que traía se desvanece, porque se da cuenta que Dios ya está ocupándose de su vida y ahora le preocupa más satisfacer con lo que Dios le está dando a otros y dar de beber a otros. Y entonces ya el problema que antes era así, ahora lo veo así. Lo que antes me quitaba el sueño, ahora no me hace ni cosquillas, porque estoy cumpliendo mi ministerio. Cumple tu ministerio. No tengas pecados sin confesar. Confiesa, apártate de tus pecados para que no se genere una concupiscencia que te lleve a buscar un lugar donde tu concupiscencia sea satisfecha. Yo he visto gente marcharse de esta iglesia porque decían que teníamos un evangelio muy exigente. Y yo decía, pero a ver, si es que solo hay uno.
Solo hay un evangelio. Si yo predico un evangelio diferente, sea yo anatema. Hay un evangelio. Si la palabra de Dios dice, reprende y exhorta en todo tiempo, pues yo te tendré que corregir. Y ay de mí si no lo hago. Es que parte de mi ministerio y del ministerio de Natalia es corregir, es exhortar. Y ay de mí si no lo hago. Llénate del Espíritu Santo y llénate de la palabra de Dios. Las dos cosas. Esto me vas a oír decirlo hasta el día que me muera. Llénate de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Mucha palabra de Dios sin Espíritu Santo te puede llevar a una herejía. Pero al revés también. Poca palabra de Dios y muchos pentecostalismo te puede llevar también a desviarte de la verdad. Entonces, no son todos los dones, no es todo mover del Espíritu Santo, no es todo conocimiento y palabra, tiene que haber un equilibrio. Y cuando yo tengo el equilibrio, el Espíritu Santo me va a guiar conforme a la palabra de Dios. Y voy a tener una revelación gradual y voy a tener poder de Dios y voy a ir como Dios quiere que vaya. Sé enseñable, por favor. Si algo necesitamos en la vida cristiana es humillarnos como se humilló Cristo. Hacernos humildes para ser enseñables. Jesús tuvo que aprender obediencia. Jesús de Nazaret, siendo en forma de Dios, que se despojó a sí mismo y vino y habitó entre nosotros como ser humano, con hambre, con frío, con sueño, tuvo que aprender obediencia. No que fuera desobediente, sino que tuvo que practicar la obediencia en todo, incluso ante los romanos, incluso ante las autoridades religiosas de su tiempo. Él obedeció. Tuvo que aprender a sus padres, tuvo que aprender obediencia, tuvo que practicar la obediencia. Oramos, vamos a orar.